Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El esquema de este mensaje lo encontrarán ustedes en el ejemplar de este domingo de nuestro boletín Palabra. Las cartas del cielo, en su número 4, es la cuarta carta que nuestro Señor Jesucristo escribe a una de las iglesias de Asia. Esta es la que se encuentra en la ciudad de Tiatira. El destinatario es el ángel de esta iglesia. El ángel puede ser el pastor, el dirigente de la congregación. Ángel, ya sabemos que en griego significa mensajero. Entonces, como es el que da el mensaje a la iglesia, Dios le entrega este mensaje para que lo dé a conocer a la congregación. La iglesia misma, lo hemos dicho, es el destinatario de esta carta. Lo decimos porque en muchas ocasiones se queda la interpretación nada más diciendo es que el responsable es el que recibe la carta, no la iglesia está bien. Dice, porque dice, en cada pasaje dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces es el responsable, es el pastor, el dirigente de la congregación. Pero termina cada expresión, cada mensaje con esa expresión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final de cuentas, entonces, es la iglesia la que recibe este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque se refiere a condiciones particulares por las cuales esa congregación está pasando y que afecta de una manera o de otra la marcha de la congregación, la obra que ésta está desarrollando. El remitente es Jesucristo. Jesucristo es el que manda el mensaje. Muchos son los mensajes que las congregaciones en el pasado han recibido, pero ciertamente este púlpito, el púlpito de toda congregación, es un púlpito sagrado porque desde él habla Dios a través de sus mensajeros. Líbrenos el Señor de predicar otra cosa que no sea el mensaje de Jesucristo y a este crucificado. Líbrenos el Señor de veras, líbrenos el Señor de caer en la pretensión de estar dando un mensaje propio nuestro porque supuestamente superamos a la Escritura en sabiduría.
El Señor nos conceda mansedumbre y humildad para estar escuchando la voz de Dios y tal como la escuchamos decirle a la congregación. En algunas ocasiones este mensaje no es un mensaje aceptado. En algunas ocasiones sí lo es, pero siempre el predicador y el ministerio de la congregación ha de estar pendiente de que lo que se predique desde este púlpito sea efectivamente el mensaje que Dios manda a su iglesia a través de su mensajero. Aquí se identifica quién es el remitente de este mensaje y lo dice con todas las palabras, una expresión harto sencilla, pero que habla acerca de la divinidad, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es el que manda este mensaje. Y luego se identifica a sí mismo como el que tiene ojos como llama de fuego. El que tiene ojos como llama de fuego. Esto no es otra cosa que la ilustración de la penetrante mirada de nuestro Salvador, que no se conforma con mirar a la superficie, sino que profundiza hasta los últimos pensamientos del individuo, de la persona, o en todo caso de la congregación de la iglesia. ¿Qué puede escapar a su escrutinio? Dios le dijo a Samuel, y vaya que este hombre fue reconocido como vidente, el que ve. Dios le dijo a Samuel, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, la entraña misma de la realidad, la penetra el Señor con sus ojos que tiene como llama de fuego. Y luego dice también, pies semejantes al bronce bruñido. Y esto habla y es significativo de justicia. Una posición firme y sólida, pies como de bronce bruñido. En otras palabras, perfectamente puesto en pie. Nada lo hará caer, nada lo hará desaparecer. Siempre se manifiesta la presencia de Dios como el indeclinable, como el invencible, como el irreductible. Todas las cosas vendrán abajo. Y el Señor en muchas ocasiones hace que caigamos hasta el polvo de la tierra en arrepentimiento de nuestra condición pecaminosa. Pero Dios permanece siempre en pie. El Señor Jesucristo permanece siempre en pie. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta carta tiene un reconocimiento para esa congregación. Ya decimos que el reconocimiento no es tanto lauros o galardones, más adelante sí se manifiesta eso. Pero aquí lo que queremos decir con reconocimiento es el diagnóstico que nuestro Señor Jesucristo, con esa mirada penetrante como de fuego, tiene en relación con la situación particular por la cual una iglesia está pasando. Y hay elementos positivos y elementos negativos. Bendito Dios que en Esmirna puros elementos positivos hubo. Y en Filadelfia vamos a encontrar una condición semejante. En las otras congregaciones, en algunas de ellas hay elementos positivos y elementos negativos. Y hay una congregación que no hay ni por dónde llegarle. No se encuentra por ningún lado un elemento positivo. Puros elementos negativos tiene. Líbrenos el Señor de tal cosa. Hemos de luchar porque la mirada que nos dé nuestro Señor Jesucristo en un momento dado de nuestra experiencia como congregación encuentre puras notas laudatorias, encuentre puros notas, menciones de excelencia. Tienes esto y esto y esto y esto, pero ¿en qué he fallado? No te preocupes, no he encontrado nada. Y cuando el Señor dice tal cosa, ya ha penetrado con su mirada como de fuego hasta lo último, hasta las recónditas entrañas de las motivaciones de la congregación. En este caso, a la iglesia de Tiatira se le dicen las siguientes palabras como elementos positivos. Eres una iglesia diligente, conozco tus obras y tu servicio. Tus obras y tu servicio. Y es una mezcla aquí muy importante, no solamente grandes obras, sino obras
con carácter de servicio. Es una iglesia atrevida. Es una iglesia que proyecta grandes cosas y las logra, pero lo hace con un sentido de servicio. Eso es muy positivo, hermanos. No basta, no es suficiente el realizar grandes proyectos si no lleva en sí los elementos necesarios que nos colocan a nosotros como servidores de Dios en el mundo en el que vivimos. Y servicio no solamente en calidad de utilidad, que algo funcione, que algo satisfaga cierta situación, sino evidentemente el colocarnos en la misma línea de la esencia de nuestro Salvador, que dice que no vino al mundo para que el mundo le sirviera, sino para servir. Él dijo, no, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tiatira es una iglesia que proyecta grandes obras, las consigue y lo hace con el deseo de servir. Tiene una motivación correcta. Le dice el Señor Jesucristo a la iglesia: conozco tu amor y tu fe. ¿Recuerdan aquel pasaje hermoso de Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 13? Se magnifica la posición del amor en relación con la fe y con la esperanza, ¿verdad? Y Santiago es muy claro y muy explícito en decir que si no hay el amor que impulsa a servir a la gente, viendo por sus necesidades, la fe que se dice tener es una fe muerta, es una fe estéril, es una fe que no sirve para nada. Porque se basa en un conocimiento que hasta los mismos demonios tienen. ¿En qué se diferencia el cristiano que dice que tiene mucha fe y no tiene obras? ¿En qué se diferencia esa fe del conocimiento que tienen los demonios? Los demonios también creen y tiemblan. Dice Santiago, con su hablar característico, yendo directamente al meollo del asunto, sin gastar el tiempo en retóricas ni en discursos. Directamente va al asunto, como nuestro Señor Jesucristo aquí descubre que aquella iglesia de Tiatira tiene grandes obras y las realiza con sentido de servicio. Tiene la motivación correcta, lo hace por amor y con mucha fe. Por eso alcanza el éxito en las grandes obras que se propone. Otra cosa que se encuentra favorable para Tiatira es que es una iglesia exitosa y progresista. Dice que las obras postreras son mayores que las primeras. Es algo de esperarse. En la vida cristiana es algo de esperarse. El comenzar de una manera modesta, y lo vemos en algunos casos en los creyentes que inician apenas su vida de fe, de su confianza, de su acercamiento a Dios, y empiezan a dar frutos de su vida cristiana, poquito a poco, poquito a poco. El ritmo de crecimiento es diferente debido a que somos individuos distintos, somos personas. Y en algunas ocasiones se va viendo claramente el progreso, el desarrollo, el éxito en los esfuerzos que se realizan para poner por obra la voluntad de Jesús. Visitaba un hogar en una ciudad en la que pastoreaba la primera iglesia allí, y podía ver el desarrollo en el arte pictórico de uno de los miembros de la familia, y se veía muy claramente el desarrollo, la utilización de las sombras, la textura de los materiales, los colores, la combinación de los mismos, cómo iba avanzando, los temas también que se escogían, iba avanzando más y más y más y más. Les pregunté a los hermanos, oigan, ¿esto lo tienen arreglado en orden cronológico? Sí, hermano, ¿cómo fue que lo descubrió? No había fechas de ninguna manera, solamente cuadros a lo largo de toda una habitación, y seguía por un pasillo. Pues es que se ve el desarrollo, el dominio del dibujo, y el color, y los contrastes, y la combinación de los colores, etcétera, etcétera. Y los temas que se toman precisamente para
para expresar la inquietud artística, estética que se tiene. Algunos eran paisajes copiados posiblemente de una tarjeta postal o de tantas ilustraciones que vienen, pero otros se veía que eran temas que se escogían una naturaleza muerta, algunas otras cosas en que se manifestaba el talento creador del joven miembro de aquella familia. Las obras postreras eran mejores, mucho mejores que las primeras. Es algo normal de esperar. Y hermanos, ese debería de ser nuestro ideal. En algunas ocasiones, para disculpar un tanto cuanto errores cometidos en ciertas apreciaciones, el argumento y la defensa que utilizaba una persona era: nadie nace sabiendo. Y es cierto, nadie nace sabiendo. No es posible que una persona que desconoce totalmente un asunto saque con excelencia algún trabajo que se le encargue. Esto las empresas lo saben e invierten gran cantidad en el entrenamiento de sus ejecutivos jóvenes o de sus profesionistas que van entrando. Ya saben que no van a recibir resultados inmediatos, pero invierten para el futuro, para que las obras postreras sean mejores que las primeras. En Tiatira pasa eso. En otras palabras, es una iglesia preocupada por mejorar. Una iglesia exitosa, obras postreras más y mejores que las primeras. Qué bonito todo, ¿verdad? Ay, si no fuera por esto. El prietito en el arroz, el detalle allí. Alguien podría sentirse tentado a decir: pero hay tantas cosas buenas, pues ¿por qué no se pasa por alto las malas? Para el que tiene ojos como llama de fuego, no es posible pasar por alto esto. Es necesario sacarlo a la luz para que sea corregido. Y aunque sean pocas cosas, lo vimos en el caso de Pérgamo, en el caso de Tiatira también. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y esas pocas cosas que tiene Cristo contra la iglesia de Tiatira se centran en la influencia, en la labor de un solo miembro de la iglesia. Jesucristo le llama Jezabel, un hombre de ingrata memoria en la historia del pueblo de Israel. Lo que tiene contra la iglesia es que tienen a Jezabel como miembro de la iglesia. No es posible pensar que sea fuera de la iglesia. En todo caso, se daría el mensaje a la iglesia. Y solamente, exclusivamente a la iglesia, pero ninguna responsabilidad de Jezabel porque está allá. Pero dice aquí que se le ha dado oportunidad a Jezabel para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Y esa actitud es exclusiva de Dios para con los suyos. Le he dado oportunidad para que se arrepienta y no se arrepiente. Lo que tiene el Señor contra la iglesia no solamente es que tiene a Jezabel, sino que tolera que Jezabel lleve adelante su perniciosa labor. Qué cosa tan tremenda. Cuando en una congregación una sola persona es responsable de tantas cosas nocivas. Y aquí en este caso es una mujer. ¿Cómo se llamaría? ¿Quién sabe cómo se llamaría? Obviamente Jezabel es un título que le da nuestro Señor Jesucristo para identificarla con la Jezabel histórica. ¿Recuerdan la historia de esta mujer? Era una princesa sidonia, hija de Baal, rey de Sidón, con la que se casó Acab, el rey de Israel. Esta mujer llevó sus ídolos consigo y sostenía de su propio peculio
a cientos de profetas y de sacerdotes del culto de Baal. No eran una mujer que llegara y echara abajo con toda la religión de Israel. Allí encontramos el peligro sutil. Jezabel no llegó al reino de Israel y empezó a destruir a los profetas, pero exigió que también se adorara a Baal. Si ustedes quieren adorar a Jehová, pues adórenlo, pero nosotros vamos a adorar a Baal. Y eso definitivamente no lo podían pasar por alto los profetas de Jehová. Y en primera línea estuvo Elías. Elías, que se levantó con voz de fuego, tronando en contra de la influencia nociva, negativa, que desde el palacio real se hacía sentir hasta el último rincón del reino. Y como represalia, Jezabel empezó a matar a los profetas de Jehová. Le empezó a molestar el exclusivismo de la religión hebrea. Y no crean ustedes que el diablo esté muy contento con el exclusivismo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo muestra en su adoración para con el único Dios verdadero. Era el espíritu malo Jezabel de Acab. Fue la responsable directa que un buen hombre fuese despojado indignamente de su posesión, de su heredad, porque el caprichudo rey da la impresión de ser un niño malcriado. Se fijó en la propiedad de Nabot. ¿Recuerdan ustedes Nabot con su viña? Tenía una viña muy hermosa en una ladera, especialmente privilegiado el terreno, y se estaban dando muy bien las vides. Y a Acab le dio mucho deseo de tener aquella viña, y llegó con Nabot y le dijo: véndeme tu viña, Nabot. ¿Cómo quieres que te la venda si es la heredad de mis padres? Y ustedes saben que había una ley en Israel que prohibía la enajenación de los terrenos y de las viñas. Y Nabot se negó. Y Acab, ante algo que no podía ser resuelto, entonces llegó a su casa y estaba triste, hasta se enfermó y estaba acostado, lamentándose, llorando, como un niño chiquito, al que no se le concede su capricho. Llega Jezabel. Pero Jezabel era una mujer de armas tomar. ¿Por qué estás así? Pues es que me dan muchas ganas de tener la viña de Nabot, pero Nabot no me la quiere vender. ¿Y no eres tú el rey de Israel? Entonces, ¿para qué te sirve tu autoridad? Yo te la voy a conseguir. Y se la consiguió. ¿A costa de qué? De calumnia, de mentira, de homicidio y de asesinato. Levantó una calumnia en contra de Nabot para que lo sacaran a Nabot y lo apedrearan. Y murió Nabot injustamente a manos de Jezabel. Ahí está tu viña. Se la dio. Y aquel muchachito contento y feliz por tener la viña manchada de sangre, de pecado, de mentira, de falsedad. ¿Cuántas cosas no hizo Jezabel? Elías le profetizó una muerte horrenda. Murió Acab y luego siguieron Jehú y era una mujer tremenda, hechicera, dada a la brujería. El rey que conquistó el trono posteriormente, después del hijo de Acab, llega y da la orden: échenla por la ventana, porque esta mujer se vistió muy y se adornó muy tentadoramente para conseguir el favor de el nuevo soberano que llegaba.
Pero aquel hombre, conociendo de la labor indigna de aquella mujer, les dijo a los que estaban arriba: arrójenla por la ventana. Y la arrojaron por la ventana. Y mientras tomaban posesión de aquel palacio, dijeron: recojan su cuerpo y llévenselo. Cuando llegaron, ya no había cuerpo. Lo único que quedaron eran las manos y la calavera. Todo lo habían devorado los perros. Triste fin para esta mujer. Recordando esa Jezabel, Jesucristo dice que allí en aquella congregación de Tiatira hay una Jezabel. ¿Qué hace esta Jezabel de Tiatira? Se dice profetiza. Toleras que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleras que esté allí, pero no se le tolera toda la acción nociva que está llevando al cabo. Se le controla, se le domina, se le prohíbe, y finalmente, si no se ciñe, se le excomulga, se le saca, se le expulsa fuera, porque no ha seguido los lineamientos de la palabra de Dios. Pero tú toleras todo lo que hace. Recomendaciones a la iglesia: conserva lo que has logrado, consérvalo, reténlo. Has logrado muchas cosas buenas, pero esta única cosa te está poniendo en peligro que se te vaya de la mano tanta obra buena y positiva. Obra, servicio, amor, fe, las cosas postreras mucho mejores que las primeras. Has logrado grandes cosas, no se te vayan de la mano todo lo que has logrado por esa influencia nociva. Advertencias. El Señor Jesucristo hace unas advertencias muy serias. Si no hay arrepentimiento en los seguidores de Jezabel, el Señor Jesucristo va a traer grande tribulación. Dice allí: heriré de muerte a sus hijos y dará a cada uno según sus obras. Las conoce bien, puesto que tiene llama de fuego en sus ojos. Y habla del galardón para el vencedor. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué se presenta Jesús como el Hijo de Dios? Aquel que tiene llamas de fuego, aquel que tiene ojos como llama de fuego, que tiene pies como de bronce bruñido. ¿Por qué dice que le dará al que venciere autoridad sobre las naciones y las regirá con vaso de hierro y las desmenuzará como vasijas de barro? ¿Por qué dice que le dará la estrella de la mañana? El problema en Tiatira, y se deriva de las características de la ciudad, es algo difícil de entenderlo. No se sabe nada particularmente importante sobre Tiatira. Solamente que es una ciudad dedicada intensamente a la actividad comercial. Es una ciudad en que el comercio es la actividad más importante. Las ganancias y la prosperidad económica son valores perseguidos a través de una intensa actividad financiera ante la que se supedita todo otro valor o interés. Este criterio choca de frente con los valores proclamados por el Evangelio de Cristo y sostenidos por la Iglesia de Cristo. El ser exclusivistas en la adoración para nuestro Salvador, sin permitir que el mundo nos marque criterios y normas extrañas a nuestra conducta de vida cristiana. Pero la capacidad para hacer riquezas es un ariete
que está batallando contra el muro sólidamente levantado por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sobre un fundamento inconmovible que es nuestro Salvador. Y allí tenemos a la iglesia en Tiatira, permitiendo que esta mujer les enseñe y los lleve a esta clase de componendas con el mundo. La labor de Jezabel no es tanto que pudiéramos decir que prohibiera o que luchara en contra de la religión. Tú puedes tener tu religión, pero es más importante hacer centavos. El mundo y la sociedad en la que vivimos nos marca estas pautas. Y si queremos estar colocados y tener un lugar en la sociedad, necesitamos adoptar las normas del mundo. Es el evangelio de Jezabel. La Jezabel histórica no llegó echando abajo la religión de Israel, pero háganse un lado porque yo llego con Baal y con mis profetas. Y el exclusivismo de la religión hebrea entró en choque directo con esta posición, y de allí se derivó el pleito y la dificultad con los profetas de Israel. La iglesia en Tiatira tiene una situación semejante. Hay alguien que aboga por contemporizar con el mundo. No hay que ser tan fanáticos. El valor primordial es el éxito. El valor primordial es la comodidad. El valor primordial es la riqueza. Entonces tenemos que estar bien con el mundo para lograr entonces las riquezas y las ganancias que necesitamos. Y los principios cristianos, pues cuando llegue a haber un choque entre principios cristianos y criterios de ganancia en el mundo, pues hay que escoger los criterios de ganancia en el mundo, porque primero es comer que ser cristiano, ¿o no? Y empieza a penetrar ese sentimiento, ese criterio de secularización en la iglesia para marchar a la par que el mundo. El mensaje podrá ser dado, pero en la congregación hay gente que abogue por esta condición, que abogue por esta situación. Y en Tiatira, Jezabel era la voz cantante. Y el Señor Jesucristo dice que hay que arrepentirse de esa condición. A ciencia y paciencia de la congregación, una mujer Jezabel, una mujer llamada Jezabel por el Señor Jesucristo, usa la influencia que indudablemente tiene a fin de que la iglesia adopte una actitud que esté más a tono con el mundo. Aquí tenemos un triple peligro para una iglesia próspera como la de Tiatira: diluir su riqueza espiritual con la pobreza pecaminosa del mundo, perder nuestra autoridad moral y espiritual al enajenar la resiedumbre y los principios de pureza cristianos para colocarnos a tono con el mundo. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera categórica: no podemos estar bien con Dios y con Mamón, con las riquezas. No podemos servir a dos señores, porque quedaremos a fuerza mal con alguno de ellos. Otro peligro es perder las ganancias espirituales logradas por ganar el reconocimiento del mundo, traicionando los principios cristianos. Por eso Jesucristo le dice a la iglesia: lo que has logrado, reténlo. Reténlo, no lo pierdas por esta influencia negativa de esta mujer. El otro peligro es abrir la puerta de la tolerancia a lo que debe ser erradicado sin contemplaciones. A título de amor, nos volvemos tolerantes.
se haga lo que se quiera en la iglesia. Ese es espíritu jezabelino. Ese es el espíritu de Jezabel. Estar a tono con el mundo. Aquí habla de fornicación. Probablemente esta mujer sea una dama respetable en la congregación, pero que no vacila en hacer a un lado los principios cristianos para lograr una posición en el mundo. Esto es lenguaje figurado. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar es adulterio espiritual. Comer cosas sacrificadas a los ídolos es satisfacerse con los elementos pecaminosos que le causan placer al mundo perdido en sus pecados. Y el cristiano participar de todo eso. Una iglesia tan próspera como la de Tiatira es una iglesia codiciada, grandemente codiciada por el espíritu maligno, por el príncipe de las tinieblas. Por eso está logrando grandes triunfos el espíritu maligno en la iglesia cuando hace que una mujer dirija las cosas en la iglesia y hable, dizque a nombre de Dios, profetiza. Que se dice profetiza, hable en nombre de Dios para llevar a la congregación a contemporizar con el mundo, fornicar con el espíritu de este mundo, a vender su primogenitura por un plato de lentejas y hacer que el mundo empiece a penetrar las barreras de santidad puestas allí por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Líbrenos el Señor de que el espíritu de Jezabel se levante en nuestra congregación. Debemos de permanecer nosotros con un deseo de exclusivismo en adoración para nuestro Salvador, sin contemporizar con el espíritu de este mundo para conservar nuestra absoluta autoridad moral y espiritual. Al final de eso, al final de cuentas, eso es lo que dice el Señor Jesucristo: le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y las desmenuzará como vasos de alfarero. Aquí tenemos dos pensamientos opuestos: hierro, barro. ¿Qué es el hierro? Es algo sólido, irrompible, como es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y los principios sustentados en la palabra de Dios. ¿Qué es el barro? Algo deleznable que se deshace. Así es, así son las naciones en su pretensión, vasos de barro hechos por un alfarero que no resisten la autoridad, el peso, el impacto del rodillo de hierro. A la gente que quiere posición especial en el mundo, brillar en el mundo, porque se está de acuerdo con el mundo, el Señor Jesucristo dice que le promete la estrella de la mañana. Y en la Escritura la estrella de la mañana se identifica con Jesucristo. ¿Quiere la riqueza del mundo? ¿Qué es la riqueza del mundo? Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque este mundo pasará, mas su amor, amor bendito por los siglos, durará. Prefiero a Cristo, la estrella
resplandeciente de la mañana, que en toda noche oscura anuncia la venida de un nuevo día brillando en el horizonte. La estrella de la mañana es nuestra posesión. ¿Qué más riqueza queremos que tener al Señor de la vida como propiedad nuestra? Jesucristo, nuestro Salvador, es nuestro, es mío Jesucristo. ¿Cómo me podrá igualar jamás el mundo riqueza semejante? Trapos de inmundicia, vasos de barro que se deshacen, pero yo tengo una riqueza mejor, la estrella resplandeciente de la mañana. Tiatira, eres rica, eres una buena iglesia. No dejes que la influencia nociva del pecado, de la contemporización, de el conformarse con las normas de este mundo, eche a perder todo lo que has hecho en el nombre de tu Salvador. Conserva lo que has realizado: obras, servicio, amor, fe, camino siempre creciente. No lo dejes, reténlo, practicando estas virtudes fundamentales, pero sobre todo, cortando de raíz la influencia negativa que invita a entrar en tratos con el mundo. El Señor bendiga a nuestra congregación, la haga una Tiatira en los elementos positivos y nos guarde siempre del espíritu que habla de contemporizar, de ponernos de acuerdo con el mundo, para que los criterios de ellos sean aplicados aquí, en el ámbito de lo espiritual. Vayamos y cumplamos con ese cometido, amados hermanos.